Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Hay trabajos que la gente ve como simples, pero que en realidad cargan con un peso que pocos pueden entender. Ser velador nocturno no es solo quedarse despierto mientras otros duermen, es convertirse en el único testigo de lo que pasa cuando las máquinas se callan, cuando los pasillos quedan vacíos y cuando el silencio se vuelve tan pesado que puedes escuchar hasta el latido de tu propio corazón. Los que hemos trabajado de noche en lugares grandes, sabemos que la oscuridad no está vacía. Está llena de cosas que prefieren moverse cuando no hay nadie mirando. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Tlalnepantla, Estado de México. Tengo 43 años y durante los últimos 8 años he trabajado como velador en diferentes fábricas de la zona industrial. Lo que voy a contar pasó hace 3 meses en la fábrica textil San Miguel, un lugar donde fabrican telas para exportación. Es un edificio enorme de 3 pisos, con máquinas que durante el día hacen un ruido ensordecedor, pero que en la noche quedan mudas como tumbas. Llegué a trabajar ahí porque mi primo Javier me recomendó. Él había sido velador en esa fábrica por 2 años, pero renunció de un día para otro sin dar explicaciones. Solo me dijo: Roberto, necesitan a alguien urgente. El trabajo está bien pagado, pero si decides entrar, no hagas preguntas sobre lo que pasó antes. En ese momento pensé que había tenido algún problema con el jefe o algo así. Nunca imaginé que se refería a otra cosa. La primera semana todo fue normal. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. El supervisor, don Aurelio, me explicó la rutina. Cada hora debía recorrer las 3 plantas, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, checar que no hubiera goteras o problemas con la luz, y anotar todo en una bitácora. Me dieron una lámpara grande, un radio de comunicación y las llaves de todos los sectores. Los primeros días me sentía nervioso. Como es normal en cualquier trabajo nuevo, el edificio era muy silencioso por las noches, pero no de manera extraña. Solo era el silencio típico de un lugar grande y vacío. Caminaba por los pasillos largos entre las máquinas de coser, subía las escaleras de metal que hacían eco con cada paso y revisaba las oficinas del segundo piso. Todo normal. Fue en mi 8º día cuando empecé a notar cosas raras. Estaba haciendo mi ronda de las 11 de la noche cuando escuché un sonido que me llamó la atención. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso del 3er nivel. Me quedé parado al pie de las escaleras escuchando. El sonido se repetía cada pocos segundos. Arrastrando, parando, arrastrando, parando. Subí despacio, tratando de hacer el menor ruido posible. El 3er piso era donde guardaban los rollos de tela y los materiales. Era el lugar más oscuro de toda la fábrica, porque solo tenía unas cuantas bombillas que alumbraban muy poco. Cuando llegué arriba, el sonido se había detenido. Alumbré con mi lámpara por todos lados, pero no vi nada fuera de lo normal. Los rollos de tela estaban en su lugar, las cajas apiladas como siempre. Pensé que tal vez había sido alguna rata grande o que algo se había caído solo. Anoté en la bitácora: sonido extraño en el 3er piso, pero sin novedades al revisar. Terminé mi ronda y bajé a la caseta de vigilancia que estaba en la planta baja, junto a la entrada principal. A las 2 de la mañana volví a escuchar algo, pero esta vez era diferente. Parecía como si alguien estuviera moviendo las máquinas de coser, pero eso era imposible, porque todas estaban apagadas y desconectadas. El sonido venía del 1er piso, justo donde estaban las máquinas más grandes. Era un ruido metálico, como cuando las máquinas están trabajando, pero más lento y irregular. Me levanté de la silla donde estaba descansando y caminé hacia el área de producción. Mientras más me acercaba, más claro se escuchaba el sonido. Definitivamente eran las máquinas, pero funcionando de una manera extraña. Cuando llegué al salón principal y prendí las luces, todo estaba en silencio otra vez. Las máquinas estaban quietas, exactamente como las había dejado en la ronda anterior. Revisé los interruptores principales. Todo estaba apagado. Revisé si alguna máquina estaba conectada. Ninguna lo estaba. No había manera de que hubieran funcionado solas. Pero yo había escuchado claramente el sonido de las máquinas trabajando. No era mi imaginación. Esa noche no pude dormir bien cuando llegué a mi casa. No podía quitarme de la cabeza lo que había pasado.
Durante el día traté de convencerme de que tal vez el cansancio me estaba jugando. Trucos en la mente. Los trabajos nocturnos afectan a algunas personas de esa manera. Decidí que la próxima noche estaría más alerta. La 9ª noche llegué preparado. Llevé una grabadora pequeña que tenía en mi casa, pensando que si volvía a escuchar algo extraño, lo grabaría como evidencia. También me aseguré de descansar bien durante el día y tomar café extra para mantenerme despierto y con la mente clara. Todo estuvo tranquilo hasta las 12:30. Estaba sentado en la caseta, revisando unos reportes que don Aurelio me había pedido, cuando escuché pasos en el segundo piso. Eran pasos lentos, como de alguien que camina con cuidado de no hacer ruido, pero el piso de madera vieja crujía con cada pisada. Los pasos iban de un extremo del edificio al otro, parándose de vez en cuando. Esta vez no dudé. Prendí la grabadora, la puse en mi bolsillo y subí directamente al segundo piso. Los pasos continuaban mientras yo subía las escaleras. Podía escucharlos claramente, pero cuando llegué arriba y prendí las luces no había nadie. Los pasos se habían detenido en el momento exacto en que llegué. El segundo piso tenía las oficinas administrativas, una sala de juntas y algunos cuartos de almacén. Revisé cada puerta, cada rincón, cada lugar donde alguien se pudiera esconder. Nada. Todas las ventanas estaban cerradas con seguro desde adentro. No había manera de que alguien hubiera salido sin que yo lo viera, pero cuando revisé la grabación más tarde, se podían escuchar claramente los pasos. No era mi imaginación. Algo o alguien había estado caminando en el segundo piso esa noche. Al día siguiente decidí hablar con don Aurelio. Le pregunté si había tenido problemas con intrusos o si otros veladores habían reportado cosas extrañas. Su cara cambió cuando le hice la pregunta. Se puso serio y me dijo que me sentara en su oficina. Mira, Roberto, me dijo cerrando la puerta, la verdad es que hemos tenido algunos incidentes raros en los turnos nocturnos. Por eso necesitábamos a alguien urgente después de que se fue tu primo. Le pregunté qué tipo de incidentes, pero solo me dijo que no me preocupara, que eran cosas sin importancia y que probablemente eran trabajadores, que se quedaban tarde sin avisar. Pero yo sabía que me estaba mintiendo. La manera en que evitaba mirarme a los ojos, cómo se movía nervioso en su silla, todo me decía que había algo más. Le insistí que me dijera la verdad, porque yo era el que tenía que estar ahí solo todas las noches, pero él solo repitió que no era nada importante y que si me sentía inseguro, podía pedir mi cambio a otro turno. Esa respuesta me molestó. Necesitaba el trabajo y el sueldo nocturno era mejor que el de día. Además, no soy de los que huyen fácilmente de los problemas. Decidí quedarme, pero también decidí investigar por mi cuenta qué era lo que realmente pasaba en esa fábrica. Durante mi descanso del mediodía fui a buscar a Javier, mi primo. Lo encontré en su nueva chamba, una tienda de refacciones para carros. Cuando le conté lo que estaba pasando, se puso muy pálido. Al principio no quería hablar, pero después de insistirle mucho, finalmente me contó su historia. Roberto, me dijo mirando hacia todos lados como si alguien nos pudiera escuchar. Yo duré 2 años en esa fábrica, y los últimos 6 meses fueron una pesadilla. Al principio también pensé que eran cosas normales, sonidos raros, pero después empezó a pasar algo mucho peor. Me contó que durante sus últimas semanas ahí, había empezado a ver sombras que se movían entre las máquinas. No eran sombras normales, sino figuras que parecían personas caminando, pero cuando las veía directamente desaparecían. Una noche vio a una mujer vestida con el uniforme de la fábrica, caminando entre las máquinas del primer piso, pero cuando fue a buscarla no había nadie. Lo más horrible, me dijo bajando la voz, fue la última noche que trabajé ahí. Estaba haciendo mi ronda de las 3 de la mañana, cuando escuché que alguien me gritaba mi nombre desde el tercer piso. Era una voz de mujer que gritaba, Javier. Javier, ven acá. Subí, corriendo pensando que tal vez era la hija del dueño o alguna supervisora que había venido temprano, pero cuando llegué arriba no había nadie. La voz siguió gritando mi nombre toda la noche, desde diferentes partes del edificio. Esa fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente renuncié. Le pregunté si sabía algo sobre la historia de la fábrica, si había pasado algo malo ahí antes. Javier me dijo que había escuchado rumores de que años atrás había habido un accidente, pero que nadie hablaba de eso abiertamente. Los trabajadores más viejos a veces hacían comentarios extraños, pero cuando alguien preguntaba directamente,
cambiaban el tema. Esa información me puso más nervioso, pero también más curioso. Si realmente había pasado algo en esa fábrica, yo tenía derecho a saberlo. No era justo que me tuvieran ahí sin conocer los riesgos reales del trabajo. La 10ª noche llegué con una actitud diferente. En lugar de tener miedo, estaba decidido a descubrir la verdad. Llevé mi celular para grabar video, una linterna extra, y hasta pensé en llamar a un amigo para que me acompañara, pero al final decidí que tenía que enfrentar esto solo. Las primeras horas fueron tranquilas. Hice mis rondas normales. Anoté todo en la bitácora y me quedé en la caseta revisando unos manuales de seguridad. Pero a la 1 de la mañana empezaron los sonidos otra vez. Esta vez eran diferentes. Se escuchaba como si alguien estuviera trabajando en las máquinas de coser, pero no el sonido mecánico de antes, sino como si una persona estuviera cosiendo a mano. Muy despacio. El sonido venía del primer piso, específicamente del área donde estaban las máquinas más antiguas. Esas máquinas se usaban poco porque eran menos eficientes que las nuevas, pero las mantenían por si necesitaban hacer trabajos especiales. Me acerqué con cuidado, con el celular grabando y la linterna apagada para no alertar a quien fuera que estuviera ahí. Mientras más me acercaba, más claro se escuchaba el sonido. Era definitivamente alguien cosiendo. Podía escuchar el movimiento rítmico de la aguja atravesando la tela, el pequeño tirón del hilo, la pausa para reacomodar el material. Era el sonido de alguien que conocía muy bien su trabajo, alguien con experiencia. Cuando llegué a la entrada del área de las máquinas viejas, me asomé con mucho cuidado. Lo que vi me dejó helado. Había una mujer sentada en una de las máquinas cosiendo una tela blanca. No podía ver su cara porque tenía el pelo largo que le tapaba el perfil, pero podía ver perfectamente sus manos moviéndose con la aguja. Llevaba puesto un uniforme azul como el que usaban las trabajadoras de la fábrica. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. ¿Era una trabajadora que se había quedado tarde? ¿Una intrusa? ¿Cómo había entrado sin que yo la viera? La mujer siguió cosiendo sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Sus movimientos eran muy lentos y precisos, como si estuviera haciendo algo muy delicado. Decidí acercarme un poco más para verla mejor. Di un paso y luego otro. El piso de concreto hizo un pequeño ruido bajo mi pie, y la mujer se detuvo. Lentamente levantó la cabeza y volteó hacia donde yo estaba. No tenía cara. Donde debería haber estado su rostro, solo había una mancha oscura, como si alguien hubiera borrado sus facciones. Pero de alguna manera, sabía que me estaba viendo. Se quedó así unos segundos que me parecieron eternos, y luego muy despacio volvió a bajar la cabeza y continuó cosiendo. Salí corriendo de ahí tan rápido como pude. Corrí hasta la caseta de vigilancia. Cerré la puerta con llave y me quedé ahí temblando hasta que llegó el turno de día. No volví a hacer ninguna ronda esa noche. En la bitácora escribí, sin novedades, pero sabía que ya nada iba a ser igual. Al día siguiente no pude funcionar normal. No había dormido nada. Me dolía la cabeza y cada vez que cerraba los ojos veía esa imagen de la mujer, sin rostro cosiendo en la máquina. Mi esposa, María Elena, se dio cuenta de que algo andaba mal conmigo, pero cuando traté de explicarle lo que había visto, se preocupó más por mi estado mental que por la historia misma. Roberto me dijo mientras me servía el café, «Tal vez deberías ir al doctor. Los turnos nocturnos a veces afectan la mente de las personas. He escuchado que pueden causar alucinaciones por falta de sueño, pero yo sabía que no eran alucinaciones. Había grabado los sonidos. Había visto con mis propios ojos lo que pasaba en esa fábrica. Esa tarde decidí hacer algo que había estado evitando. Fui a buscar a don Eugenio, un señor que había trabajado en la fábrica desde que abrió, hace más de 20 años. Él era el encargado de mantenimiento y conocía cada rincón del lugar. Si alguien sabía la verdad sobre lo que había pasado ahí, era él. Lo encontré en una pulquería cerca de la fábrica, tomándose una cerveza después de su turno. Don Eugenio era un hombre mayor de unos 60 años, con las manos manchadas de grasa de tanto trabajar con las máquinas. Cuando le dije quién era y le pregunté si podíamos platicar sobre la fábrica, su expresión cambió completamente. ¿Eres el nuevo velador?, me preguntó. Cuando le dije que sí, movió la cabeza como si sintiera pena por mí. Siéntate, muchacho. Creo que ya es hora de que alguien sepa la verdad. Don Eugenio me contó una historia que me heló la sangre. Hace 15 años, una trabajadora llamada Carmen Rodríguez había tenido un accidente terrible en la fábrica.
Carmen era una de las costureras más expertas del lugar, una mujer muy dedicada que siempre se quedaba trabajando, horas extra para sacar adelante a sus 3 hijos pequeños. Una noche, Carmen se quedó trabajando hasta muy tarde para terminar un pedido urgente. Estaba sola en el primer piso, usando una de las máquinas viejas que a veces se trababan. Según don Eugenio, algo salió mal con la máquina. La aguja se atoró en la tela gruesa que estaba cosiendo y Carmen trató de arreglarla con las manos. La máquina tenía un problema eléctrico que nadie sabía, y cuando Carmen tocó la parte metálica, recibió una descarga muy fuerte. La encontraron al día siguiente, me dijo don Eugenio bajando la voz, sentada en la máquina, con las manos todavía agarrando la tela. Los doctores dijeron que había sido instantáneo, que no sufrió, pero lo extraño fue que siguió ahí sentada toda la noche, en esa posición, como si hubiera seguido trabajando después de lo que le pasó. Le pregunté por qué nadie había contado esta historia antes, y don Eugenio me explicó que el dueño de la fábrica había hecho todo lo posible por mantener el accidente en secreto. Había pagado a la familia de Carmen para que no demandara. Había cambiado todas las máquinas del primer piso por unas nuevas, y había prohibido a los empleados hablar del tema. Las máquinas viejas las había guardado en un rincón, pero nunca las había tirado. El problema, continuó don Eugenio, es que desde entonces empezaron a pasar cosas raras, especialmente en los turnos nocturnos. Los veladores reportaban sonidos extraños, sombras que se movían, y algunos incluso decían que habían visto a Carmen trabajando en las máquinas viejas. Por eso es tan difícil mantener veladores en esta fábrica. La mayoría renuncian después de unas semanas. Esa información me dio mucha claridad sobre lo que estaba pasando, pero también me llenó de una tristeza profunda. Carmen no era un fantasma malvado que tratara de asustar a la gente. Era una madre trabajadora que había perdido la vida tratando de sacar adelante a su familia, y de alguna manera su espíritu seguía ahí, haciendo lo que siempre había hecho, trabajar. Cuando llegué esa noche a la fábrica, tenía una perspectiva completamente diferente. Ya no tenía miedo, sino una especie de respeto por lo que podía encontrarme. Si Carmen realmente estaba ahí, tal vez solo necesitaba que alguien la entendiera, que reconociera su dedicación y su sacrificio. Hice mis primeras rondas normalmente, pero cuando llegaron las 2 de la mañana, me dirigí directamente al área de las máquinas viejas. Esta vez no traté de esconderme ni de grabar nada. Caminé lentamente hacia donde la había visto la noche anterior, y ahí estaba otra vez. Carmen estaba sentada en la misma máquina, cosiendo la misma tela blanca. Esta vez no me escondí. Me acerqué despacio y me quedé parado a unos metros de ella. Podía ver que llevaba el mismo uniforme azul que me había descrito don Eugenio, el mismo que usaban todas las trabajadoras de la fábrica. «Buenas noches, Carmen», le dije en voz baja. Ella se detuvo y levantó la cabeza. Otra vez vi esa mancha oscura donde debería estar su cara, pero esta vez no salí corriendo. Me quedé ahí tranquilo. Sé quién eres y sé lo que te pasó. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Carmen se quedó inmóvil por un momento, como si me estuviera escuchando. Luego, muy lentamente, volvió a bajar la cabeza y continuó cosiendo, pero había algo diferente en sus movimientos. Ya no parecían tan mecánicos como antes. Había algo más humano en la manera en que movía las manos. Me quedé ahí parado unos minutos viendo cómo trabajaba. Era extraño, pero me sentía en paz. No había nada aterrador en esa escena, solo era una mujer haciendo su trabajo, como lo había hecho en vida. Cuando terminé de observarla, le dije: «Que tengas una buena noche, Carmen. Mañana vuelvo a verte». Esa noche terminé mi turno sintiendo que había logrado algo importante. No sabía exactamente qué, pero tenía la sensación de que Carmen había apreciado que alguien finalmente la hubiera reconocido, que alguien supiera su historia. Durante los siguientes días establecí una rutina. Hacía mis rondas normales, pero siempre pasaba por el área de las máquinas viejas alrededor de las 2 de la mañana. Carmen estaba ahí casi todas las noches, trabajando en sus telas. Algunas veces le hablaba, le contaba cosas sobre la fábrica, sobre los cambios que habían hecho, sobre los nuevos trabajadores. Nunca me respondía, pero yo sentía que me escuchaba. Los otros sonidos raros también continuaban. Los pasos en el segundo piso, las máquinas que sonaban solas, los arrastres en el tercer piso. Pero ya no me molestaban tanto. Había aprendido a convivir con esos fenómenos, a entender que eran parte de la historia del lugar. Sin embargo,
Había algo que empezó a preocuparme. Cada noche que pasaba, Carmen parecía estar más presente. Sus movimientos se veían más claros, más definidos, y empecé a notar que no solo estaba ella. Había otras sombras que se movían por la fábrica, otras figuras que caminaban entre las máquinas. Era como si mi aceptación de Carmen hubiera abierto algún tipo de puerta para otros espíritus que también estaban conectados con ese lugar. Una noche, mientras hablaba con Carmen como de costumbre, escuché que alguien más se acercaba. Volteé y vi a una figura de hombre caminando hacia nosotros. Llevaba un overol de trabajo y tenía herramientas en las manos. Detrás de él venían otras figuras, más mujeres con uniformes de costureras, hombres con ropa de obreros, personas de diferentes edades, pero todas con la misma apariencia borrosa y opaca. Era como si toda la historia laboral de la fábrica estuviera convergiendo en ese momento. No solo Carmen, sino todos los trabajadores que habían pasado por ahí, que habían dejado parte de sus vidas en esas máquinas, en esos pasillos, en esas largas jornadas de trabajo. Me quedé paralizado, no de miedo, sino de asombro. Nunca había visto tantas presencias juntas. Era hermoso y perturbador al mismo tiempo. Todos ellos seguían haciendo lo que siempre habían hecho: trabajar, como si la muerte no hubiera sido suficiente para detener su dedicación, su necesidad de seguir produciendo, de seguir siendo útiles. Pero entonces me di cuenta de algo que me llenó de una preocupación profunda. Todas esas figuras me estaban mirando, no solo Carmen, sino todas las demás, y había algo en su atención que me decía que no era solo curiosidad, era como si me estuvieran evaluando, como si estuvieran decidiendo algo sobre mí. Esa fue la noche en que entendí que tal vez había ido demasiado lejos, que mi aceptación de Carmen había despertado algo más grande de lo que podía manejar. Los siguientes días fueron muy difíciles. No podía concentrarme en nada durante el día. María Elena estaba cada vez más preocupada por mí. Me veía pálido, ojeroso, hablando solo a veces. Ella insistía en que fuera al doctor, que pidiera un cambio de turno, que renunciara si era necesario. Pero yo sabía que no podía irme así nomás. Sentía que tenía una responsabilidad con Carmen y con todos esos espíritus. No podía abandonarlos después de haber sido el primero en reconocer su presencia. Decidí hacer una cosa que nunca pensé que haría. Fui a buscar al padre Miguel, el sacerdote de la parroquia de mi colonia. Le conté toda la historia, esperando que me dijera que estaba loco o que me regañara por creer en esas cosas. Pero el padre Miguel me escuchó con mucha atención y después me dijo algo que no esperaba. Roberto, me dijo, no eres el primero que viene a hablarme de esa fábrica. A lo largo de los años he tenido varios casos similares. Trabajadores, veladores, hasta algunos supervisores han venido a contarme experiencias parecidas. Hay lugares donde las emociones fuertes, el trabajo duro y los sufrimientos de las personas dejan una huella que no se borra fácilmente. Me explicó que según él, Carmen y los otros espíritus no eran peligrosos por sí mismos, pero que había un riesgo real de que mi conexión con ellos se volviera demasiado fuerte. El problema, me dijo, es que cuanto más interactúes con ellos, más puedes empezar a pertenecer a su mundo en lugar del nuestro. He visto casos de personas que se obsesionan tanto con ayudar a los espíritus que empiezan a perder su conexión con la realidad. El padre Miguel me ofreció ir a la fábrica conmigo para hacer una bendición del lugar, pero algo en mi interior me decía que esa no era la solución correcta. Carmen y los otros no necesitaban ser expulsados o limpiados. Necesitaban algo diferente, algo que yo todavía no entendía completamente. Esa noche llegué a la fábrica con una determinación nueva. Tenía que encontrar la manera de ayudar a Carmen sin perderme yo mismo en el proceso. Hice mis rondas normales, pero cuando llegó la hora de visitar el área de las máquinas viejas, me encontré con una sorpresa. Carmen no estaba sola. Había otras 3 mujeres trabajando en las máquinas cercanas, todas con la misma apariencia borrosa pero claramente diferentes entre sí. Una era mayor, con el pelo gris recogido en un chongo. Otra era muy joven, casi una niña. La tercera tenía más o menos la edad de Carmen. Todas cosían con la misma dedicación, con los mismos movimientos precisos y cuidadosos. Me acerqué despacio y les hablé como solía hacerlo con Carmen. Buenas noches, señoras. Sé que ustedes trabajaron aquí, que este lugar fue importante para ustedes. Las 4 levantaron la cabeza al mismo tiempo y me miraron con esas caras sin facciones, pero por primera vez sentí algo diferente en su atención.
No era evaluación ni juicio. Era tristeza, una tristeza profunda, pesada, que llenó todo el aire a mi alrededor. Era la tristeza de personas que habían trabajado duro toda su vida, que habían sacrificado su tiempo, su salud, su vida familiar por cumplir con su trabajo, y que al final no habían recibido el reconocimiento que merecían. Era la tristeza de saber que habían sido importantes para la producción de la fábrica, pero no para las personas que se beneficiaban de su trabajo. En ese momento entendí lo que necesitaban. No necesitaban ser expulsadas ni bendecidas. Necesitaban ser recordadas. Necesitaban que alguien reconociera su valor, su dedicación, su importancia en la historia de ese lugar. Ustedes fueron la base de esta fábrica. Les dije con toda la sinceridad que pude. Sin su trabajo, sin su dedicación, nada de esto hubiera existido. Las máquinas son importantes, pero ustedes eran el corazón de este lugar. Quiero que sepan que alguien las valora, que alguien entiende lo que dieron de ustedes mismas para que esta fábrica funcionara. Las 4 mujeres se detuvieron al mismo tiempo. El silencio en la fábrica se volvió completo, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. Después, muy lentamente, Carmen se levantó de su máquina. Caminó hacia mí con pasos lentos pero firmes. Cuando estuvo cerca, extendió una de sus manos hacia mi cara. Sentí su toque como una brisa fría pero no desagradable. Era como el toque de alguien que te agradece algo muy importante. En ese momento, por un segundo, pude ver su cara. No la mancha oscura de antes, sino el rostro de una mujer de unos 30 años, con facciones cansadas pero amables, con ojos que brillaban con gratitud. «Gracias», me dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «Gracias por vernos». Después de eso, Carmen y las otras mujeres regresaron a sus máquinas. Siguieron trabajando, pero había algo diferente en sus movimientos. Ya no parecían estar atrapadas en una rutina sin fin. Parecían estar terminando algo, completando una tarea que habían dejado pendiente. Esa fue la última vez que las vi. A partir de esa noche, la fábrica cambió completamente. Los sonidos extraños se detuvieron. Los pasos en el segundo piso desaparecieron. Las máquinas ya no funcionaban solas. Todo volvió a ser silencioso y normal, como debe ser una fábrica vacía en la noche. Al principio me sentí triste. Extrañaba las visitas nocturnas, las conversaciones unilaterales con Carmen, esa sensación de estar acompañado durante las largas horas de la madrugada. Pero también me sentía aliviado. Había logrado hacer algo bueno, algo que había dado paz tanto a los espíritus como a mí mismo. Continué trabajando en la fábrica por 3 meses más, y nunca volví a experimentar nada sobrenatural. Era como si Carmen y las otras hubieran encontrado finalmente el descanso que necesitaban. Don Aurelio notó el cambio también. Me comentó que era el primer velador en años que no había reportado ningún incidente extraño después del primer mes. Finalmente decidí renunciar, no por miedo o por incomodidad, sino porque había encontrado una oportunidad mejor en otra empresa. El día que me fui, pasé por el área de las máquinas viejas una última vez. Todo estaba tranquilo, pero dejé una pequeña foto de la Virgen de Guadalupe sobre la máquina donde solía trabajar Carmen. Era mi manera de mantener vivo el recuerdo de su dedicación. Hace una semana me enteré de que don Aurelio había decidido donar las máquinas viejas a una escuela técnica donde entrenan a nuevos costureros. Me pareció perfecto. Esas máquinas seguirían siendo útiles, seguirían formando a trabajadores dedicados, y de alguna manera, el legado de Carmen y las otras mujeres continuaría. Ahora trabajo en el turno de día en una fábrica de productos químicos. Es un trabajo más tranquilo, sin sorpresas nocturnas, pero a veces, cuando paso por alguna fábrica textil, o cuando veo a las costureras trabajando en las máquinas, pienso en Carmen y en todas las personas que dedican su vida al trabajo, honesto y sacrificado. He aprendido que los fantasmas no siempre son espíritus malignos, que quieren asustarnos. A veces son solo personas que trabajaron tan duro, que se entregaron tanto a lo que hacían, que no pudieron irse completamente cuando llegó su momento. Solo necesitaban que alguien las viera, que alguien las valorara, que alguien entendiera que su trabajo había sido importante. Carmen Rodríguez era una buena mujer, una trabajadora dedicada, una madre que sacrificó todo por sus hijos. Su historia no debería ser olvidada, y por eso la comparto ahora, para que la gente sepa que detrás de cada producto que compramos, de cada prenda de ropa que usamos,
Hay personas como Carmen que ponen su corazón y su vida en lo que hacen. Si alguna vez se encuentran con algo parecido a lo que yo viví, no huyan por miedo. A veces solo necesitamos tener el valor de mirar con respeto y compasión lo que no entendemos. Los espíritus de los trabajadores honestos no buscan hacer daño, solo buscan ser recordados con dignidad. Y eso, creo yo, es lo mínimo que todos nos merecemos después de una vida de trabajo duro y dedicación.